un nuevo capítulo de Historias de Quilmes y en este caso, Jorgito, nos vamos a ir bien, pero bien para el oeste profundo, porque el próximo 12 de octubre San Francisco Solano, el querido San Francisco Solano, está cumpliendo su aniversario número 72, nada más y nada menos, Nada ¿no? más y nada menos. ¿Qué va? Sí, y bueno, atento a esto que veníamos charlando Sí. con vos, bueno, Acercando un poquito más al que lo micrófono. Ahí está. venías produciendo el tema. Yo te había dicho, bueno, el jueves hablamos de justamente los orígenes de Sí, Solano, y la idea es, bueno, ir a la fuente primaria en este caso, totalmente. poder hablar con el autor de San Francisco Solano, justamente una historia para contar, un gran libro que plantea Sí. por primera vez la historia de Solano desde Solano, Desde ¿no? Solano mismo, ¿no? Claro, tiene un valor fundamental, Mm. y aparte quien lo escribe es un gran tipo y un amigo, así que vamos a hablar con él. Así es, el señor Víctor Gullota, él nos referimos, está del otro lado de la línea y lo vamos a saludar. Víctor, buenas tardes. Estamos aquí con Buenas, Jorge Márquez, hoy Esteban Díaz Romero, lo estamos saludando. ¿Cómo anda, Víctor? ¿qué tal? ¿Cómo te va, Esteban? Bueno, un saludo, un caluroso abrazo a Jorge Márquez, gran amigo también. Así Gracias. es. Hola Tano, gracias. Gracias por estar al aire Exacto, sí, sí. y hablarnos un poquito de los orígenes, bueno, no un poquito, hablarnos de los orígenes de De San Solano. Francisco Solano, ¿no? Exactamente. Eh, Sí, seguramente muy contento, Víctor, digo, por el cumpleaños número 72, que va a estar ahora dentro de unos días nomás, ya prácticamente estamos en un nuevo aniversario de Solano, ¿no? y sí, prácticamente sí. Sí, El 72 aniversario, nada menos. sí. Un pueblo joven, pero ya con una historia transitada bastante importante. Mm, Y todos los años ya es una tradición que se festeja realmente a lo grande. sí, Eh, Gran parte de la población de Solano sí, asiste a estos festejos, que a la mañana del domingo se corona con un desfile cívico sí, tradicionalista, señor. la participación de las autoridades, del municipio, pero además Sí, sí. del resto de las instituciones. Realmente es una fiesta colectiva. Ujú, No es casual que se haya elegido el 12 de octubre, claro, el día, bueno, ex de la raza y actualmente de las colectividades, sí. porque Solano fue prácticamente constituido con una amalgama de razas y de pueblos del interior del país, eh, migración también externa, Mm, europea, latinoamericana. Realmente acá se cumple lo que tanto se ha dicho de Crisol de razas, así así es. que nunca mejor festejado el 12 de octubre, aunque en honor a la verdad, Ujú, la fecha oficial por la cual debería establecerse el nacimiento de San Francisco Solano ajá, debería ser, a mi criterio y de algunos otros también, sí. el 15 de El mayo, 15. porque el Ajá, 15 de mayo de 1949 sí, se realizó el primer gran loteo de tierras. ajá. Algunos decimos que ha sido uno de los más grandes loteos de Latinoamérica, y esta fecha se otorgó mediante remate público los primeros terrenos, así que es dable establecer el nacimiento de San Mm, Francisco Solano en para esa esta fecha. fecha, el 15 de mayo de 1949 nada menos, Mm, ¿no? Claro, Bueno, en algún momento se revisará, sin claro, que sí, sí. los festejos tradicionales del 12 de octubre sean dejados de lado, ¿no? Es una opinión. Ujú, sí, está bueno lo que decís, aparte el recuerdo de ese loteo de Tulsa, que era terrenos, urbanización, loteo, sociedad anónima. así era el hombre. Así es. Claro. Y lo que vos contás en tu libro, cómo a partir de esos loteos empezó un efecto multiplicador, ya sea en el transporte, en la construcción, en el asentamiento urbano de una Argentina que crecía al ritmo del peronismo industrializador, si se quiere, ¿no? Sí, yo creo que Solano es un reflejo, es un espejo increíble del tránsito de la nacionalidad argentina
desde 1949 hasta, te diré, 1970, para pasar luego a fundirse en otros procesos nacionales. Solano nace con el primer plan quinquenal peronista y empieza a poblarse con muchísima mano de obra obrera que era requerida en las industrias del puerto de Buenos Aires y del suburbano, por ejemplo, Avellaneda, de alguna manera en La Plata, y se pobló rápidamente, siendo la década del 60 su apogeo de oro, diría yo, ¿no? En cuanto a instalación de población, construcción de viviendas, caminos, medios de comunicación, sobre todo transportes, y fue realmente una explosión multicolor. Algo muy importante destacar en Solano, que el loteo se realizó sobre planos previamente establecidos, en una distribución de damero español muy particular, porque las manzanas tienen 150 metros de largo por 50 de ancho, para permitir el escurrimiento de las aguas que venían del norte, es decir, de Claypole, de Florencio Varela. Pero había un loteo, entonces la gente compraba su lotecito, había la oportunidad de pagarlo en 10 y 15 años. Solano fue creciendo poblacionalmente de una manera ordenada. Digo que a partir de la década del 70, ya en otra etapa nacional, empezaron los asentamientos, por ejemplo, en las periferias de San Francisco Solano, y que fue producto de otras necesidades y producto de un gran desorden social que se originó como consecuencia de la dictadura cívico-militar, sobre todo el 76, que desindustrializó el país y sobre todo esta zona. Entonces eso provocó un gran desorden y algún quiebre en la estructura social de Solano. Pero fundamentalmente Solano, desde el 49 y te podría decir 15, 20 años, fue un proceso magnífico de desarrollo, ¿no? Me quedo con lo que decía al principio, y qué bien que lo plasma Víctor en esto cuando hablaba de crisol de razas, y yo repasaba, digo, en mi cabeza, y es verdad, ¿no? Uno que más o menos conoce, que es del oeste, que conoce San Francisco Solano, y que nada más que lo único que tiene que hacer es salir un sábado a la mañana, un domingo a la mañana, a caminar por sus calles, y va a escuchar un vecino que escucha chamamé, otro que escucha folclore, aquel que es italiano y le gusta escuchar la tarantela, pero es verdad lo que usted decía, cómo se crea Solano con ese crisol de razas, que inclusive en el día de hoy, con otras migraciones, es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, es inédito, es hermoso y además demuestra un pueblo que ha nacido de una manera muy solidaria, sobre la base de grandes necesidades, porque claro, lo que había era tierra y a levantar la casita como se pudiera, Primero chapas de cartón, luego algunas paredes de ladrillo y barro. Hoy ya todo eso ha cambiado, pero Solano surgió de grandes necesidades populares, pero al mismo tiempo de una gran solidaridad, porque la composición social era muy baja en general. Migrantes del interior del país, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, y migrantes de países limítrofes, sobre todo Paraguay, Bolivia, y inmigrantes escapados de la Segunda Guerra Mundial, que también habían sufrido muchísimo, ¿no? Y ahí tenemos españoles, italianos, una gran variedad, todos de clases muy empobrecidas, pero con ganas de constituirse en la argentinidad, de educar a sus hijos, de sacarlos adelante, identificarlos con la Argentina naciente. Un ejemplo de lo que vos decías es la Feria de Solano. Por ejemplo, claro. Un sábado a la mañana, recorrer la famosa Feria de Solano, que va desde la estación hacia
Fábrica Catorini por la avenida Arnato Álvarez, Ujú. y te vas a dar cuenta Claro. de cuál es la composición social Es del verdad. Solano, qué lo constituye, Ujú. cuáles son sus virtudes y también sus defectos, que Ujú. los tenemos. Clarísimo, totalmente. Muy interesante, Sí. Víctor. Muchas gracias desde ya. Hay un tema que es, también, bueno, a mí me generó curiosidad en tu libro cuando contás el nombre del pueblo, digamos, que de alguna manera lo eligió la gente contra la norma, ¿no? ¿Sería algo así? Claro, porque originalmente la municipalidad de Quilmes había decretado que este nuevo pueblo se llamara Paulino Barreiro, un Ujú. juez de paz, bueno, de triste final, unitario, antirrocista, pero previamente la empresa loteadora que vos mencionaste, Tulsa, promocionaba estas tierras como el lugar donde había estado el santo del violín, San Francisco Solano, cosa que no fue jamás, no era cierto, pero de alguna manera le daba a estas tierras bajas, inundables, un carácter salvífico, un Claro, carácter religioso claro. y atrayente al mismo tiempo. Bueno, se impuso, el pueblo impuso el nombre de San Francisco Solano de tal manera que la municipalidad luego tiene que rectificar y aceptar el nombre de San Francisco Solano, aunque a partir de un dictamen de Ricardo Levene, el padre, el famoso historiador, presidente de la Real Academia Española, acepta este nombre, pero no por las razones que da la empresa loteadora Tulsa, como que San Francisco Solano había estado en el lugar, inclusive hasta levantaron falsamente una casita ahí donde decían que el santo había estado. Recordamos que había muerto en el siglo... Claro. Sí. Imposible. Perdóname, nos estamos riendo porque es una historia terrible, sí. Claro, bueno, le dio el carácter salvífico, el pueblo le impuso y la municipalidad tuvo que eliminar Paulino Barreiro y hacer San Francisco Solano. Claro, pues está la ordenanza, perdóname. Tierra, sí. Estaba la ordenanza Antiguamente la chacra San Francisco, de los jesuitas, a la que pertenecía San Francisco Solano. Entonces, el dictamen fue que se llame San Francisco Solano en honor a la chacra San Francisco que estaba en las tierras centrales de San Francisco Solano, la actual estación Solano, pero no por el santo, sino por en honor a la chacra San Francisco, y de la cual el santo del violín, que había estado en Tucumán, era un gran símbolo para la iglesia, ¿no? Así fue la historia realmente, pero la gente bajaba, venía de Constitución, en las famosas bañaderas, colectivos sin techo de aquel entonces, bajaba al lugar y bueno, los guías le decían, vengan, que por acá estuvo el santo, y le mostraban una casita y tal vez algunas imágenes religiosas. Yo no sé qué creencia respecto a creencia, cuento, sí. pero bueno, la gente decía, vengo a un lugar santo. Claro. Y San Francisco Solano realmente fue un lugar santo, tal vez por otras razones, no por la del santo del violín, sino por la santidad del pueblo. Ahí está. Qué cosa. Víctor, nadie pone en duda lo que es el centro comercial de la calle 844, que no tiene nada que envidiarle a ningún otro centro comercial, ni del distrito, ni de distritos vecinos. Desde un principio, la 844, como se la conoce, ¿fue ese impulso comercial desde un principio, o en qué año empieza el resurgimiento de esas cuadras de la 844 que realmente llenas de comercios, no solamente la 844 y adyacencias? ¿En qué época comienza ese florecimiento económico en la 844? Mirá, la 844 desde un inicio fue la avenida principal. La estación del ferrocarril estaba en el final de la 844. Al principio el centro comercial eran 4 cuadras que arrancaba desde lo que hoy es el centro cívico, es decir, la parroquia, el hospital, los bomberos, el Piedrabuena, el colegio secundario,
Entonces esas son la comisaría, 4 manzanas eran el centro cívico. Y la avenida 844 era la continuación hasta la estación. El ferrocarril vino después, pero allí estuvo la estación. Claro. Quiero decir, la estación del ferrocarril vino después, el ferrocarril ya andaba por allí, ¿no? Venía desde el Camino General Belgrano. Así que la 844 fue al principio el centro comercial, claro, no muy pujante. Claro. Uno de los primeros comercios fue una farmacia, que estaba a una cuadra por la 844 de la estación. Y estas 4 cuadras fueron el primer impulso. El impulso más grande se empezó a dar a partir de la década del 60, 1960, 1959. Y hoy es una zona, no te digo intransitable, pero muchísima gente. Sí, muchísima gente. 4 cuadras que pasa diariamente por allí, ¿no? Mi vieja a veces prefiere ir a Solano y no a venir al centro de Quilmes. Créalo, pero es así. Sí. Yo prefiero ir a Solano, me dicen. A mí me gusta ir a Solano, dice mi vieja. Y bueno, le gusta ir a Solano. No, pero la verdad que un pueblo muy particular, Solano. Yo estuve justamente el sábado a la mañana ahí haciendo unas compras por el centro comercial y lleno de gente, por supuesto, ¿no? Siempre es así el centro comercial de San Francisco Solano, uno no lo pone en duda, realmente, ¿no? Víctor, bueno, muchísimas gracias, la verdad que por favor. Muy rico y nada, me quedo con algunas frases en términos de esto de que el pueblo eligió el nombre, o sea, más allá de la ordenanza, ¿no? Y la cuestión de la santidad que pasa desde la cuestión de la elección popular, eso es la verdad que excepcional, Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y reconocerme para hablar de nuestros orígenes, parte del partido de Quilmes, Bueno, buenísimo. Y cómo no, Víctor. Bueno, muchísimas gracias, Un abrazo. Un abrazo grande. Es excelente la charla con el señor Víctor Gullota, bárbaro, que un lujo, ¿no? Qué bueno estas personas, ¿no? Que sí, un lujo que nos dimos. Sí. Estas personas que guardan los recuerdos y que se lo escucha, que cuando cuenta cosas de su terruño, en este caso su terruño pequeño que es San Francisco Solano, siente orgullo de ello. Totalmente. La sensación que me dejó a mí, que él todo lo que cuenta de Solano lo cuenta con orgullo. Totalmente. Sinceramente. Bueno, él tiene este libro, que es una primera... Recordame el nombre, por favor. Se llama San Francisco Solano, una historia para contar, 1580-1993. Víctor Gullota, su autor. Un libro de historia rigurosa de los orígenes de Solano. Pero después tiene uno que se llama Luciérnagas de Solano, que donde él cuenta su vida y, bueno, en paralelo con el desarrollo de Solano. ¿No? Bueno. Sí, muy bueno, la verdad que muy bueno. La verdad que una muy linda charla, realmente. Y esto, ¿no? De primera fuente tenemos eso que ya habíamos charlado acá, ¿no? De esa casilla que se construyó allí en ese lugar. Claro. Un nuevo mito, ¿no? Totalmente. Bueno, el tema de los mitos, pero claro. Yo hoy iba a charlar basándome en el libro de él y digo, pero vamos a llamarlo y hablar con él. Por supuesto, ya que tenemos la posibilidad, ¿por qué no charlar con él realmente? Tal cual. Bueno, San Francisco Solano, que va a tener su fiesta el próximo 12 de octubre. Bien, ahora, según la posición de don Víctor, no es el aniversario en esa fecha. No, eso se discute porque se toma la fecha de los loteos como el inicio del pueblo. Claro, totalmente. Decíamos San Francisco Solano que va a estar teniendo su fiesta este fin de semana, actividades que arrancan el día sábado, distintas actividades del orden cultural para los jóvenes y los espectáculos musicales con músicos eso es lo bueno que tiene los aniversarios de Solano, siempre le dan escenario a los músicos locales solaneses. Sí. Y es verdad lo que decía Víctor, el orgullo que tienen los solaneses. Para mí, que conozco absolutamente todos los desfiles que hay en la ciudad de Quilmes, que todos, los conozco absolutamente todos. Hasta donde no se hacen más, he ido a cubrir desfiles. El de San Francisco Solano es el más largo de todos. Sí. Las fiestas de San Francisco Solano son... Sí. Pero porque ellos quieren mostrar, Esto arranca un sábado a la mañana y el domingo tenés, comúnmente siempre la intendenta en este caso, siempre el periplo que hace es
Primero pasa por los bomberos de la Florida, desayuna allí, luego va a los bomberos de San Francisco Solano, tradicional desayuno, luego se traslada a la iglesia de San Francisco Solano con el Te Deum solemne, y luego 10:30 a 11 arranca el desfile que te tarda hasta las 2 de la tarde por lo menos, y después viene los espectáculos musicales, ¿no? Yo he ido. Sí, yo también he ido. Algunas veces sí. Y con orgullo la gente de Solano, la verdad que muestra a quienes son de Solano y quienes no, que van a participar, por supuesto, en los festejos, lo orgulloso justamente que es el pueblo solanense de su terruño, ¿eh? La verdad que es muy destacable esto. Jorgito, te estamos reencontrando la semana que viene, el martes, porque el martes volvemos. ¿Sí? El martes volvemos y vamos a estar hablando de La Voz de Solano. La Voz de Solano. El periódico de Solano. Sí. Tiene una historia también, bueno, en términos de represión, de AAA, una historia de lucha autonomista. Así que vamos a seguir un poquito para el lado del oeste. Perfecto. Nos quedamos en San Francisco Solano entonces. Giorgi, buen fin de semana, nos estamos reencontrando entonces. Muchas gracias, como siempre, y bueno, que sea todo bueno. Gracias a don Víctor Gullota por la gentileza y por el tiempo que nos ha concedido para charlar de su Solano querido.